Vale, pues venga, voy a empezar ya, ¿vale? Y así ya lanzamos con el tema de la jornada. Como sabéis, hoy está con nosotros Enrique Zimmerman, que ha sido, sobre todo en España, le conocemos por haber sido corresponsal durante muchos años de Antena 3, ahora de Mediaset, y le queremos invitar básicamente para que nos hable sobre qué es lo que está pasando en Israel, ¿no? Ya tuvimos aquella charla con Mikel Ayestarán que nos habló del conflicto palestino-israelí en un momento de altas tensiones, pero ahora reconducimos para hablar del cambio político, el terremoto político que se ha producido en Israel después de que Netanyahu haya sido apartado del puesto de primer ministro y haya entrado una coalición de 8 partidos con Naftali Bennett a la cabeza. Pero ¿quién es Naftali Bennett? ¿Quién es su colega Yair Lapid? Es algo que vamos a resolver a lo largo del día de hoy. Y con nosotros está Enrique Zimmerman, que es una persona que tiene una carrera flipante, que yo estoy viendo, tengo su currículum delante y siento como que no he conseguido nada en la vida, ¿vale? Pero Enrique Zimmerman, ahora le preguntaremos porque tiene triple nacionalidad, si estoy en lo correcto, que es la portuguesa, la española y la israelí. De hecho, se fue muy joven a Israel y habla inglés, español, portugués, francés, hebreo. No solo eso, sino que aparte él es un experto del Miriam Institute. De hecho, tenemos una columna que ahora luego quiero enseñar, que ha escrito estos días sobre el nuevo gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid. También, por ejemplo, organizó una mítica reunión entre los líderes palestino e israelí con el Papa Francisco, que fue muy aclamada en su momento y que habla un poco de la relevancia que tiene Enrique en el contexto de las relaciones diplomáticas, no solo dentro de Israel y con los territorios palestinos, sino también en el marco de Oriente Medio, que es algo sobre lo que también le quiero preguntar, aparte de su carrera periodística, que no solo se enmarca en España, sino también a nivel internacional. Por cierto, una cosa que yo que sé, quizá merece un poco mención, Enrique fue uno de los nominados al Nobel de la Paz en su momento, precisamente por la coyuntura de la que os hablaba antes. Y el rey Juan Carlos I le condecoró con la Orden del Mérito Civil, que, bueno, poca broma, ¿no? en España. Así que voy a presentarle ya. También luego le preguntaremos sobre más cosas de su carrera, un libro que está en marcha del que también quiero que nos hable. Pero ya te voy a introducir, Enrique. Ay, espera, te has venido aquí. Aquí estás. ¿Qué tal todo? Gracias por unirte al canal de Twitch de Neutral. Tienes mucho que contarnos, pero la primera pregunta que te voy a lanzar es: ¿cómo una persona tiene una triple nacionalidad española, portuguesa e israelí? Que es una pregunta bastante larga, pero seguro que me la puedes responder. No, yo te contesto rápido, Emilio, con mucho gusto. Un placer estar contigo aquí. Mira, yo nací en Portugal. Mi madre, que falleció recientemente, era española y me vine a Israel cuando tenía 16 años y bueno, y recibí también la nacionalidad israelí. Así que yo tengo esta identidad ibérico-israelí de alguna manera. Cuando lo recibí la nacionalidad española fue hace poco tiempo justamente, pero fue cuando recibí la encomienda esta en la Orden de Mérito Civil. Descubrieron que yo tenía derecho a la nacionalidad española porque mi madre Ah. me inscribió en un consulado español cuando nací y fíjate, así que tengo 3 pasaportes. ¿Cuál te gusta más de los 3 pasaportes? No, Es como preguntarme si me gusta más mi padre, mi madre o la amante. No, bueno, digamos que yo cogí de las tres algo y todos ellos, esta combinación es la que me hace a mí, yo creo. ¿Y qué me puedes decir de por qué, en este caso estabas viviendo en Portugal, por qué te vas a Israel con 16 años? Es una edad en la que yo todavía no sabía qué iba a hacer con mi vida, por ejemplo. Bueno, pues yo anuncié a mis padres que me iba a ir a vivir a Israel cuando tenía 11 años, porque estuve en un evento en el que conocí a un personaje fuera de serie, que sigue siendo una especie de padre para mí hasta hoy, que en ese momento era un cónsul israelí que estaba en Lisboa, que había combatido en un brasilero de origen, que había venido a Israel y que había combatido en la Guerra de los 6 días como Ah, voluntario, y él llegó a Lisboa y hizo un discurso que yo escuché en portugués sobre el futuro de Oriente Medio y la lucha por la paz, que era lo más importante. Yo recuerdo que cuando volví a casa a Porto, donde yo vivía con mis padres, les dije me quiero ir a vivir a Israel, lo decidí hoy.
y me miraron con una cara un poco rara, sobre todo mi madre, y me dice, anda ya, con su acento andaluz, mi madre era malagueña, y yo dije, mamá, que sí, y mi padre dijo, déjale que crezca y que tome la decisión, lo que él quiera, y cuando tuve 16 años me vine aquí a Israel, me fui a un kibutz, y 2 meses después me fui a Correos y envié un telegrama. ¿Eso, No sé eso si qué es? sabes ¿Eso, lo que eso es. qué es un kibutz? ¿Qué es eso que has dicho? Un kibutz es como una granja colectiva en la que se reparten todos los bienes, nadie tiene propiedad, y yo fui allí como voluntario a trabajar en el campo y ¡Wow! trabajé, bueno, en una panadería, a hacer cosas que yo, que venía de una familia burguesa, jamás había soñado que iba a hacer, y además había chicas muy guapas, y bueno, y me volví, dije, yo me quiero quedar aquí, y mandé un telegrama a mis padres y les dije, con 2 palabras, les dije, me quedo, y así se acabó el tema. Y desde entonces estoy aquí, y en el medio, pues viví 4 años en Barcelona, mi madre estuvo hasta hace unos años en Barcelona, entonces voy mucho a España con frecuencia, tengo aún mucha familia, muchos amigos, pero básicamente, bueno, vivo aquí desde entonces. Oye, ¿y cómo funciona lo de decidir irte a Israel, por ejemplo? O sea, entiendo que solo por el hecho de ser judío tienes la posibilidad de vivir en Israel y conseguir la ciudadanía, o no. ¿Cómo funciona eso exactamente? Sí, bueno, hay quien no sea judío y haya hecho lo mismo, pero tienes que vivir aquí unos años, etcétera. Hay una cosa que se llama la ley del retorno, que es que todo judío de forma prácticamente automática recibe nacionalidad israelí. Yo Ujú. cuando vine no lo tuve, primero fui a la universidad, pero luego decidí quedarme aquí y dije, bueno, opté por tener pasaporte israelí también y desde entonces soy ciudadano israelí. ¿Tuviste que hacer el servicio militar o no? Bueno, en mi caso, como yo primero estudié, hice una especie de servicio militar que no era servicio militar, que era dar conferencias, una cosa así. O sea, en caso de gente que empieza a una edad más adelantada, hay otro tipo de servicios sociales, educativos, cosas de este tipo que puedes hacer como reemplazar el servicio militar. Vale. ¿Y luego cómo nace el interés por el periodismo? Bueno, en realidad nace en la Universidad de Tel Aviv. Tú sabes que yo viví en Portugal en los años 70, en mi adolescencia, Wow, viví la revolución de los claveles, claro. la lucha por la democracia. Y yo recuerdo que, bueno, me pegó un policía cuando tenía 13 años en una ¡Ostras! manifestación de mayores a la que yo fui. Yo digo que siento aún el golpe en mi espalda de ese momento. Y creo que me hizo mucho efecto ese golpe y tuvo mucho eco sobre mi vida en la lucha por la democracia y por entender que el vivir en una democracia no es algo que trivial, es algo realmente por lo que hay que luchar y combatir para conseguirlo. Y mi padre, que en paz descanse, era un hombre que creía mucho en el papel de los periodistas como de alguna forma luchadores por la democracia. Y yo veía que él leía 6, 7 periódicos, él hablaba varios idiomas también, y en distintos idiomas, y era un adicto a eso. Y yo creo que me quedó en mi subconsciente, y cuando él falleció, yo era muy joven, tenía 17 años, y había acabado de llegar a Israel, y él falleció repentinamente. Yo en la universidad lo primero que hice fue crear un diario. Cuando fui al rector, le pedí un presupuesto, él me dijo, si tú entrevistas a alguna gran personalidad, te daré el presupuesto, y fui a entrevistar a Golda Meir, que fue primer ministro de Israel, una Wow. mujer en esa época, en los años 70, se había retirado, me dio la entrevista, aunque ella me entrevistó más a mí que yo a ella, pero en su casa, pero al final saqué eso y bueno, y empecé a editar ese diario. Luego en la Conferencia de Paz de Madrid, Antena 3, que estaba empezando, Jorge del Corral, que era el director de noticias, supo que yo estaba escribiendo en La Vanguardia y era en el mismo grupo en esa época y me invitó y yo cubrí la Conferencia de Paz de Madrid y en una semana volví periodista de televisión, o sea, aprendí televisión, fue mi mejor escuela la Conferencia de Paz de Madrid en octubre del 91. Yo era un niñato, de verdad, casi que no tenía barba, pero creo que fue una gran escuela y a partir de ahí empecé a trabajar con la televisión portuguesa, con SIC, con quien trabajo hasta hoy, con otras televisiones en 5 idiomas. Trabajo en inglés, en francés,
en español, en portugués y aquí en Israel en hebreo, haciendo también documentales largos y he recorrido esta región, Emilio, en la última década de punta a punta, de Marruecos a Irak. He Eso te iba a estado decir, 4 veces en Irak. porque, claro, tú, ¿cuándo te mudas de España de vuelta a Oriente Próximo para empezar a hacer la corresponsalía con Antena 3? Porque yo te recuerdo, claro, o sea, yo te hablo de que tú eras uno de mis referentes de corresponsalías a nivel internacional, lo que pasa es que luego, pues, no puse en mis miras Oriente Medio porque no quería amargarle la vida a mi Sí. madre, ¿no? Pero ¿cuál fue el cambio? ¿En qué año fue? Porque, A claro, a primeros de los principios de los 90 90. también tienes los Sí, acuerdos de a Oslo principios de los fueron... 90, cuando volví de España, me metí en Antena 3, luego en La Vanguardia, en SIC, todo esto, y empecé a trabajar. Bueno, era una época increíble en la que trabajábamos. Yo recuerdo que hacíamos 20 y pico de crónicas mensuales. Wow. Era una cantidad de trabajo brutal. 2, 3 al día. Realmente teníamos un despacho en Oriente Medio, cubríamos toda la región, pero obviamente aquí había tantas noticias en Israel y en Palestina que era un trabajo continuo, tenía todo un equipo y la verdad bueno, que fue la mejor escuela posible. Y luego tienes el punto de transición clave, que entiendo que son los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, que ahí cambia el paradigma también de la cobertura de Oriente Próximo, porque el foco ya pasa a estar en Afganistán y luego más adelante en Irak, ¿no? Y bueno, y lo que ocurrió a partir de ahí, digamos que los años 90 son los años de los procesos de paz, Eso te iba a de la decir, claro. esperanza de que todo esto se va a acabar, y luego en el 2000 revienta la segunda intifada, empiezan a explotar autobuses aquí en Tel Aviv, yo con miedo de enviar a mis hijos al colegio, fue una época tremenda. El 2001 los atentados del 11 de septiembre, y a partir de esos años, de alguna forma me globalizo, empiezo a trabajar en toda la región más, no solamente aquí, sino viajando por toda la zona y, como te decía, de Marruecos a Irak, pasando por Siria y Jordania y Egipto y Palestina, obviamente. O sea, empiezo a cubrir toda la región durante esos años. De hecho, es lo que hago hasta hoy. ¿Y cómo en ese contexto empiezas a conocer a tanta gente influyente? Porque claro, yo veo tu currículum y veo que has entrevistado pues, a las figuras más influyentes de Oriente Próximo, pero y luego aparte también te has inmiscuido a cierto nivel a nivel diplomático, ¿no? Porque ahora luego te preguntaré sobre el Papa y sobre, sobre lo que he comentado al principio del stream, pero... Claro, yo entiendo que como periodista sí que puedes empezar a conocer a la gente, pero ¿cuándo te empiezas a involucrar de otra forma, no solo a nivel de entrevistas, sino también cómo puedes ayudar a mover los engranajes de la diplomacia? Mira, en estos años, en 90, principios de los años 2000, son años en los que estoy muy concentrado en entrevistar a los malos. O sea, he entrevistado a todos los líderes de Hamas, tengo decenas de entrevistas con ellos, horas y horas y horas en sus casas y en distintos lugares de Oriente Medio, de la Jihad Islámica, luego de Al-Qaeda, el hijo de Bin Laden y otra gente de Al-Qaeda. Luego estuve con los del Estado Islámico también en Irak y en Siria y entrevisté presos del Estado Islámico. Realmente llegué a toda una serie diría, una galería de personajes, pero también muchos líderes de la región. O sea, no hay ningún líder israelí y palestino. Arafat le entrevisté 14 veces. Publiqué mi Wow. primer libro que se llamaba Voces del Centro del Mundo, desde el Centro del Mundo, que publicó Planeta en España. Y bueno, fue un libro en el que puse mis 30 mejores entrevistas, pero ocurre algo en el 2014-13, que es cuando el Papa es elegido Papa, y yo empecé a dar muchas conferencias por todo el mundo porque empecé a ganar premios y hacerme conocido, y bueno, y un día en una conferencia en Buenos Aires surge un señor, un rabino, con una kipá, y en medio de 700 personas, cuando termino mi conferencia en el Hotel Alvear de Buenos Aires, y yo estaba con un jet lag tremendo, porque hice 6 países en 12 días de conferencias, ya no me acordaba dónde estaba y de repente escucho la voz: ¿querés venir conmigo al Vaticano? Y yo digo: ¿esto qué dice? Y voy, me acerco al señor y él me dice: mira, yo soy amigo del nuevo Papa, del Papa Francisco, que ha sido elegido hace 3 meses,
y él te conoce de la televisión, te veía en la televisión durante 20 años y te ve como una referencia y te invita a venir al Vaticano. Y yo estaba buscando alguna ¡Wow! cámara a ver si alguien me estaba tomando el pelo. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo? Y pensé para mí mismo, digo, ¿qué habrá venido este señor, no? Pero luego él vio mi cara incrédula y me dice, ven esta tarde a mi seminario rabínico y yo te probaré que es verdad. Y fui y habló con el Papa por el móvil. Y yo escucho un señor mayor que dice que es el Papa y que dice, señor Zimmerman, yo le tengo sensación de que le conozco de toda la vida, porque le sigo, grababa sus crónicas en televisión, los domingos sobre todo, que yo siempre tenía una crónica en el informativo de Piqueras y de... Bueno, la cuestión es que yo oigo todo esto y luego me dice, ¿quiere usted venir aquí porque quiero hacer un mensaje, enviar un mensaje al pueblo judío sobre, desde aquí, desde el Vaticano? Y yo digo, ¿puedo traer una cámara? Y él me dice, no, eso tengo que pedir permiso, porque yo soy nuevo aquí, me dijo Francisco. Y yo digo, bueno, a lo mejor no es el Papa y me están tomando el pelo, pero me dicen, mañana le decimos algo. Y el día siguiente yo ya estaba en Uruguay y recibo un mail, un correo electrónico del rabino diciendo, me dice el Papa que sí a lo de la cámara y que el día 7 de junio estemos allí todos. Y yo digo, ay, que me acuerdo que algo tengo este día, pero no me acordaba lo que era. Estaba muy cansado. Y resulta que era la boda de mi hija mayor, Dana. Entonces le tuve que escribir, lo siento, tengo más miedo de mi hija que del Papa, no voy a poder venir ese día. Entonces el Papa envió una felicitación a Dana, a mi hija, para su boda ¡Wow! y nos marcó el 13 de junio. Entonces dije, bueno, en la luna de miel ya no tengo que estar, así que fui y llegamos allí, estuvimos 5 horas con el Papa, me invitó a comer, todo esto está en YouTube, lo puedes encontrar. Qué tal la comida Hablamos que te de sirvieron en fútbol, el Vaticano? ah, sí, gnocchi. Me acuerdo, gnocchi, y él me dijo, uy, tengo que cuidarme porque esto es muy bueno, engorda mucho. Y estoy engordando en estos 3 meses que estoy aquí. Y luego hablamos de su equipo, del San Lorenzo, que él lleva una foto en el bolsillo. Y luego vino la charla en serio, cuando hizo una declaración a la Cámara, que entró en Antena 3 y en Siki, aquí en Israel, muy fuerte lo que dijo él y el rabino, y era la primera vez que un papa hablaba así a una cámara de un profana, digamos. Y cuando termina la comida, me dice, ahora Enrique, quiero hablar contigo a solas con el rabino, pero sin cámaras. Y fuimos a una sala y estuvimos 1 hora y media hablando. Y allí él me dijo, ¿qué puedo hacer por Oriente Medio y por Israel? Yo sé ¡Wow! que si hay alguien que me lo puede decir, eres tú. Y yo le dije, Papa Francisco, venga, que esa sea su primera visita como Papa, decidida por usted. Y él me dice, ¿y me ayudas a organizarlo? Le dije, no le hace falta, usted tiene aquí todo lo que quiere, todo, usted es el líder de la Iglesia Católica y de la Santa Sede. Y él me dice, no, si yo dependo de ellos, va a tardar mucho. Si tú me ayudas, yo tengo una invitación de Israel, pero aún no tengo de Palestina. Y yo le dije, ¿quiere usted, me da 10 minutos? Me dice, sí. Y llamé al presidente palestino A y a Mahmoud su Abbas, ¿no? asesor cristiano. Sí, y él fue a Abbas y le dice a Abbas, ¿y qué hace Zimmerman en el Vaticano con el Papa? Él sabe que yo soy judío. Y él le contestó, no sé, La el asesor. comunión. 15 minutos después tenía yo una invitación al Papa que rápidamente hicieron en mi mail, se lo enseño en el teléfono al Papa y el Papa se quedó como súper sorprendido, cómo un judío tiene este contacto con el líder palestino. Y bueno, y a partir de ese día ya se acabó, o sea, el contacto continuo, primero correos electrónicos, volví a Israel y cuando un día me suena el móvil y veo que es de Italia, contesto y escucho una voz que dice, hola, soy Papa Francisco. Y yo estaba convencido que era un amigo argentino, que es un payaso que me quería tomar el pelo. Pero dije, pero no me era italiano. Y él me dice, Enrique. Y digo, sí. Y yo le contesto, sí, yo soy Napoleón, le dije. Y él me dice, no, que soy Papa Francisco. Y digo, ¡ay, qué pata! Se rió mucho. Y a partir de ese momento, bueno, empezamos a trabajar mano a mano con el rabino Abraham Skorka y él.
y fui a ver aquí a Netanyahu y a Pérez y a Abbas y mandé un mensaje al embajador jordano. La cuestión es que organizamos la visita mano a mano y luego él me pidió que fuese el primer no cristiano que iba en el avión papal en la visita a Tierra Santa y así fue. Pero claro, cuando estábamos en el avión me dijo, ahora quiero que me ayudes a organizar una plegaria por la paz. Y eso fue más difícil, Eso pero te al iba a final decir, lo porque claro, conseguimos. la plegaria por la paz, eso termina siendo en el Vaticano que van Pérez, que por entonces era presidente de Israel, y Abbas, que era el líder palestino, pero Netanyahu no va. Sí, Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Netanyahu te dice que no. no? No, él no dijo que no, él Ah. simplemente no fue invitado. Oh. Porque Shimon Peres era premio Nobel de la Paz y era el jefe de Estado israelí. O sea, sabes que en Israel el primer ministro es el que manda, pero el presidente es como el rey, Exacto. es el hombre que tiene el poder moral, ¿no? Entonces Shimon Peres, siendo quien era, había que elegir o uno u otro, porque si no, no era igualitario con Abbas. Entonces el Papa decidió invitar a Shimon Peres, que era además un gran amigo suyo, se Ujú. hicieron muy amigos, uña y carne. El Papa lloró cuando falleció Shimon Peres y realmente prefirió, obviamente, aunque él mantenía una relación muy correcta hasta hace poco tiempo con Netanyahu, pero no era santo de su devoción, tal como fue Pérez y como fue el sucesor de Pérez, Reuven Rivlin, que sigue siendo, pero que acaba ahora su mandato. Yo creo que el próximo, que es Herzog, que fue el líder laborista, también va a ser un gran amigo del Papa. Son gente del estilo del Papa, gente que apuesta más por el proceso de paz, pero realmente organizar esa plegaria fue de las cosas más fascinantes de mi vida. De hecho, yo no conté que estuve involucrado en esto. Lo que pasó fue que durante la visita el Papa se plantó en el avión conmigo, hablamos como, no sé, media hora y el Papa en pie, un señor mayor, y toda la prensa internacional descubrió que había algo Ahí. entre ese tipo, que era yo, y el Papa, y al final me asaltaron y entendieron cuando salió lo de la plegaria por la paz y todo el mundo se enteró, salió un artículo en El Mundo y bueno, y todo empezó a publicarse y el Papa luego me dio una condecoración de Ángel por la Paz y fue muy emotivo, la verdad. Que además estaba leyendo que esa condecoración en específico es como una mini escultura, ¿no? Que. Sí, No. la tengo aquí, en un armario. Ah, ¿Quieres vale. verla? Hombre, la verdad es que sí que me Verá, gustaría verla. te la traigo, está aquí. Mi instinto periodístico me dice que le haga una pregunta ahora que. Ahora se la voy a hacer cuando nos enseñe la. Espero que no se Se la haya cayó una caído. medalla. Ah, vale. Al menos no ha No, sido no, la no, no. excusa. Ah, Mira, no mira. sé si Ah, vale. ves. Wow. Sí, pero la verdad que fue increíble cuando me lo dio y él me invitó a su habitación como agradecimiento, que es algo que yo creo que pocos hayan entrado allí, que parece una habitación de un hotel de 3 estrellas de los años 80, o sea, una cosa súper modesta dentro de Santa Marta, que es más majestuoso. Y estuvimos charlando y luego él me contó, te quiero dar una condecoración, pero lo quiero hacer ante cámaras para que quede constancia. Y así fue. Y me dijo, explicó, tú eres mi ángel de la paz porque organizaste todo este evento y bueno, y fue realmente algo que me va a acompañar toda mi vida, ¿no? Estaba diciendo fuera de cámara, bueno, cuando te has ido tú fuera de cámara, que mi instinto periodístico me obliga a preguntarte, porque ha habido un momento que decías que el Papa Francisco y Netanyahu tenían una relación correcta hasta hace poco. ¿Por qué hasta hace poco? Porque Netanyahu se fue como primer ministro, perdió y hoy es el Ah, jefe vale, de vale, la vale. oposición. Creía que lo Por decías ese porque hubo motivo. un punto de ruptura, como que. No, no hubo ruptura nunca. Netanyahu es muy inteligente y aunque tampoco es tanto de mi devoción, pero él mantuvo una relación muy correcta con el Papa. Pero yo creo que el cariño del Papa a Shimon Peres no se puede comparar con la admiración profunda que él tenía. Y de hecho hicimos muchas cosas juntos a partir de ahí y seguimos haciendo. O sea, de hecho, yo espero ver al Papa el mes de julio, ahora,
No le pude ver, yo le veo varias veces al año, pero no le pude ver desde que empezó el corona. Es mucho tiempo ya, un año y pico, Claro. y teníamos que haber ido hace poco, pero fue cuando cerraron el aeropuerto de Ben Gurión y no pudimos y ahora estamos pendientes de tener una fecha a principios de julio. Estabas comentando antes, un poco también por volver por una cosa que has dicho, has hablado de Piqueras, que Piqueras está en Telecinco, no en Antena 3. Entonces, yo te quería preguntar por esa transición, porque después de haber estado tantos años, haberte pasado a Mediaset es un golpe importante y me gustaría saber un poco qué pasó ahí. Pues mira, hasta hoy nunca lo conté y esto ya ocurrió hace años, pero yo creo que llegó el momento de hablar de esto, sobre todo porque sabes que hay en el mundo aún una ola de antisemitismo muy fuerte, más latente o no, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos hemos visto manifestaciones peligrosas y en América Latina. Es inconcebible que a estas alturas, en el 2021, eso aún esté vivo. Pero a mí me ocurrió algo, no te voy a decir nombres, pero me ocurrió algo muy desagradable en Antena 3 cuando conseguí la entrevista, la primera entrevista, de hecho, yo creo, en la historia con un papa. 1 hora y media hablando con él y yo la propuse a Antena 3 y alguien me contestó en Antena 3, pero ¿cómo el papa da su primera entrevista a un judío? Y esta frase que en ese momento me cayó como una bomba, se lo comenté a mi amigo Pedro Piqueras, hasta hoy somos grandes amigos. Eh, yo no trabajo con mucha frecuencia en Telecinco, hoy trabajo más con otras cadenas en el mundo, en otros continentes y en Portugal, pero esa frase, mira que yo soy una persona muy poco rencorosa, pero cuando la pensé y la maduré, dije, qué profundo es esto, ¿no? O sea, ¿cómo Totalmente. es posible que alguien que vive en Madrid, en el año, no me acuerdo qué año fue, pero 2014, casi 2015. 2015, 2016, todo esto, que me diga algo así a mí, después de ser el periodista probablemente más premiado de Antena 3, de haber sido apoyado y mimado por tantos directores en Antena 3, Es en ese absurdo. momento yo decidí no publicarlo, pero me dolió mucho, mucho, mucho y probablemente hice algo que fue en contra de mis intereses económicos, etcétera, y decidí decirle adiós a Antena 3. Y aunque tengo hasta hoy muchos amigos en Antena 3, muy pocos saben el motivo real de mi partida, pero charlé con Pedro Piqueras y Pedro me dijo, Enrique, mejor vente. Y yo dije, bueno, así haré, porque realmente no quiero trabajar en un lugar en el que pueden decirme algo así, o sea, es No, no. algo verdaderamente impensable a estas alturas, es una manifestación, yo diría, claramente racista el decir algo así. Y se lo conté al Papa y tenías que haber visto su cara, o sea, la cara del Papa me dice, pero el problema no es que un periodista importante de Antena 3 te diga algo así, el problema, me dijo el Papa, es que hay curas que en sus homilias en Madrid, en Buenos Aires o en Estados Unidos aún hablan de cosas así en Pascua, en Semana Santa, de los judíos que mataron a Cristo. Entonces, el que esto aún esté vivo en nuestro siglo, en el siglo XXI, y 80 años después del Holocausto, me parece que es algo que es un problema ante todo de los países en los que esto ocurre, más que de los judíos y de Israel. Y por lo tanto yo creo que tenemos que tratar estos temas en la educación, no solamente el antisemitismo, sino todas las formas de racismo y de xenofobia. Y llegó el momento, y que periodistas de tal nivel aún digan cosas así en la España del siglo XXI es inconcebible. Sí, porque además esto parece que en realidad no viene de las raíces del antisemitismo que pudo haber en España con la expulsión de los sefardíes, sino que parece más heredado
del mundo anglosajón, ¿no? Incluso porque yo, sobre todo en estos últimos 2 años, esto, dame tu perspectiva, porque igual yo tengo una perspectiva equivocada, pero sí que tengo la sensación de que se está heredando mucho discurso conspiracionista por parte del contexto anglosajón y especialmente de Estados Unidos en los últimos años, y ahí se está cogiendo mucho mensaje antisemita, especialmente en las comunidades online, lo cual yo detecto que es muy peligroso y puede ser muy peligroso para el futuro, pero no sé si es tu visión de lo que está pasando. No, digamos que hay una base, es un tema para un seminario casi, pero hay una base religiosa que viene histórica de los primeros siglos del cristianismo, que yo creo que en países como España y Portugal, aún hay Italia, países muy católicos, aún hay un sector muy peligroso. Mira, yo tuve un incidente en Portugal en mi infancia que el Papa se ocupó personalmente de eso. Yo estudiaba en un colegio, no sé si quieres que entremos en esto, pero es un Sí, tema sí. interesante porque es una historia curiosa. Yo, el mejor colegio de Porto donde yo estudiaba, donde yo vivía en la infancia, en Porto había 20 judíos, o sea, eso era todo. Y yo era uno de los pocos niños. Y mis padres decidieron enviarme al mejor colegio de Porto privado, que eran los Maristas de Porto. Y allí yo sufrí, que realmente era un colegio extraordinario, pero como era judío, recibí un permiso especial del Ministerio de Educación para no acudir a clases de religión. Y un día, cuando tenía 8 años, el director, que sabía que yo era uno de los mejores alumnos y que había recibido medallas como mejores alumnos, y no estaba muy contento con eso, me vio en el recreo fuera durante la clase de religión, me cogió por el brazo y me llevó a la fuerza a la clase de religión. Y yo llamé a mi padre. Mi padre hizo una protesta legal y luego me ocurrió algo tremendo que me marcó para el resto de mi vida. Yo era muy buen jugador de fútbol y teníamos un equipo que participaba en una liga y en la liga de fútbol, y un día tocó jugar en un campo de fútbol en una iglesia muy cerca de mi casa en Porto. Y de repente el cura preguntó quién es Zimmerman, y yo tenía 8 años, levanto el brazo y él dice, tú no puedes jugar aquí. Y yo le miré y dije, ¿por qué? Dice, porque tú no puedes, tú no eres cristiano. Y yo dije, yo creo que usted algún día se va a arrepentir. Y cogí, tenía 8 años, cogí mi bolsa y me fui. Mi padre me sacó del colegio ipso facto y me llevó a un colegio público en ese momento, pero eso me marcó. Y yo se lo conté al Papa, esta historia. Y el Papa tenía lágrimas en los ojos y me dijo, ese es uno de los motivos por los que yo estoy aquí. Yo lo publiqué en un libro, eso, que publiqué en Portugal y que tuvo mucho impacto, que se llama Francisco de Roma a Jerusalén. Y un día estaba presentando otro libro que publiqué recientemente sobre terrorismo en Irak y del Estado Islámico, y aparece un señor que dice que es el líder de la Orden de los Maristas en Portugal, y 50 años después me entrega una carta pidiéndome perdón por lo que me ¡Wow! habían hecho 50 años antes en el colegio. Y yo le abracé y le dije, usted, gracias por haber venido, le perdono a usted y a los que me hicieron eso, a ese niño de 8 años y le marcaron, pero no puedo dejar de pensar en este momento en todos aquellos que no son amigos del Papa y que no recibieron cartas como esta. Y él Es, me dio la mano, me agradeció y se fue. Esta historia tampoco la conté, se la conté al Papa y fue realmente un tema muy, muy emotivo. Emilio, este fantasma está vivo y no sirve de nada decir, no, no, esto no es nada, estos exageran. Aún está allí y yo creo que está más vivo de lo que estaba hace 20 años. Y es muy grave y tenemos que ocuparnos de ello. es que yo te diría, a ver, yo estoy en un colegio público y en un concertado católico, pero, o sea, jamás en la vida te diría que he tenido la concepción, o sea, porque ¿sabes lo que pasa? Que también en España es muy difícil coincidir con niños judíos cuando vas al colegio. No sé si habrá Claro, cambiado también, claro. pero es muy difícil. Entonces, a mí esta historia me la cuentas y digo, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? O sea, no me cabe en la cabeza. Pero ahí, o sea, después de todo lo que me has contado, o sea, sigo alucinando con el factor personal del Papa Francisco que ha jugado en tu vida, pero también
la relevancia que tiene, o sea, lo que me cuentas a nivel personal me hace ver desde otro punto de vista el factor, si lo puedes llamar, político del Papa Francisco. Y a mí me interesa saber si en las primeras conversaciones que tú tuviste con él, me hablabas antes del impacto de algo que dijo durante la primera entrevista que le hiciste, si te diste cuenta de que era una figura realmente disruptiva en la Iglesia Católica desde el momento en el que lo conociste y cómo lo viste eso. Inmediatamente. Mira, yo había hecho un documental sobre Juan Pablo II, que es otro personaje extraordinario, que realmente no tenemos ahora tiempo para hablar de esto, pero descubrí realmente un personaje único, pero él ya estaba muy mayor en los años en los que yo le acompañé y hice el documental este con una historia fascinante. Pero cuando encontré a Francisco por la primera vez, te das cuenta, hablando con él, que se trata de alguien diferente. Se trata, en primer lugar, de un hombre extraordinariamente bueno, pero además muy inteligente, muy vivo, muy conectado al mundo y con mucha ansia de mejorar el mundo. O sea, realmente es un hombre que no está solamente en lo espiritual, es también un hombre con los pies en la tierra, más allá de lo que es divino y de la religión y de la creencia, de la fe. Y creo que él realmente hizo todo por intentar acercar a judíos y árabes, lo sigue haciendo, mucho de ello a lo mejor se sabrá en el futuro, porque no es publicado aún y mientras no se publique no se puede hablar de ello, pero él sigue haciendo enormes esfuerzos. Y fíjate, el conflicto de Cuba con Estados Unidos lo resolvió él. Y yo sé las cosas profundas en las que él se metió, realmente él profundizó para conseguir este acuerdo después de tantos años y trabaja en distintos frentes. Yo te puedo decir que cuando yo estuve en Irak y estaba en campos de refugiados, de gente que había huido a Daesh, él quería información diaria, a diario, de lo que yo veía con mis ojos, del por qué les había pasado. Él realmente es un hombre que está, y luego, como viste, visitó Irak. O sea, es una persona extraordinaria y él se preocupó mucho, por ejemplo, cuando Hamas lanzó misiles sobre Tel Aviv y quiso saber cómo estaba yo y mi familia. Realmente es una persona extraordinaria y tienes razón. Él tuvo, yo siempre digo que yo me considero un judío bergogliano, o sea, creo que es un personaje además con una concepción de la vida, de lo que tiene que ser la distribución de la riqueza, no solamente la paz entre distintos pueblos, lo que no teme hablar contra los fundamentalismos, contra los radicalismos, contra el terrorismo, no teme hablar de todo eso y es extraordinario su valentía en todos los aspectos. Estabas comentando esta idea de la reconciliación entre judíos y árabes. Tú también has jugado cierto papel en eso y me comentabas antes algo que ha pasado muy importante en los últimos años, que se le da crédito ahora a la administración de Trump por haber conseguido ese restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel, Bahrein, Marruecos. Entonces, me gustaría saber ¿cómo viviste tú eso desde Israel? Porque ha sido un paso muy importante, pero quiero saber, ¿ha sido realmente un paso tan importante? ¿Y por qué Palestina ha quedado un poco de lado cuando realmente en antaño era un factor tan clave para estos reinos árabes, para el restablecimiento de las relaciones? Excelente pregunta y complicada, pero te lo voy a explicar rápidamente. En los últimos 11 años, el periodismo me llevó a una serie de países árabes a los que normalmente israelíes no llegan. Yo fui el primer periodista que transmitió desde Abu Dhabi, desde Dubái, desde Qatar, desde Omán y en el último año desde Arabia Saudita. Y en algunos casos entré con pasaporte israelí, en Qatar, por ejemplo, hace ya 6 años que entro con pasaporte israelí, ellos insisten en ello, y en Emiratos, en otros países con pasaporte español y a veces con pasaporte portugués. Pero todos saben quién soy yo, saben mis vínculos, saben mi contacto con el Papa, saben mi contacto con Guterres, el secretario general de la ONU, incluso mi conocimiento con líderes de la región, en Israel también, y del mundo. Y por lo tanto me encontré de alguna manera convertido, y eso lo cuento en el libro que voy a publicar el fin de año en Brasil y aquí en Israel, me encontré
que líderes de distintos países, técnicamente enemigos de Israel, me invitan a charlas off the record y empiezan a hacerme preguntas. Y un príncipe muy, muy, muy importante, del que no puedo decir su nombre, me dice que Oriente Medio está cambiando. Y el ministro de Exteriores de otro país, de Arabia Saudí, viene y yo soy moderador de un acto de Alianza de Civilizaciones de la ONU en Qatar, y él viene y me dice, diga por favor a sus amigos que nuestro espacio aéreo en Arabia Saudí está abierto. Y yo le miro y entendí inmediatamente que me estaba diciendo que si Israel quiere atacar Irán, puede hacerlo cruzando su espacio aéreo. Lo voy a publicar todo esto ahora por primera vez. Y yo le digo, Excelencia, le digo, Majestad, yo no soy piloto, ¿eh? Y él me dice, sí, sí, y se va. Y empiezo a entender que mi papel periodístico me convierte de alguna forma en un correo y de envío de mensajes. Y tengo que ir con mucho cuidado. Al principio es muy delicado ese papel, porque yo sigo siendo periodista. Pero el Papa me convenció directamente de que lo más importante en el fondo es que si se puede salvar una sola vida, lo vale todo. Y aunque a lo mejor no esté del todo en el código de ética del periodismo, yo decidí ir más allá y siempre que pude contribuir a algún tipo de acercamiento, nunca a guerras, pero sí a acercamiento, lo hice. Y empecé a enviar mensajes en todo lo que pude. Y de esta manera, casi sin querer, me encontré que estoy ayudando a construir con muchos otros, no muchos, con algunos otros, lo que se llama los acuerdos de Abraham, que en mi opinión son lo más importante que ha ocurrido en Oriente Medio en los últimos 20 años. Que yo recuerdo... es algo estratégico. Es la paz entre Israel, Emiratos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Es la abertura de esta paz que puede llevar a una paz con Arabia Saudí, con Omán, con Kuwait, con otros países, con Qatar, con otros países del mundo árabe, quizás del Magreb también. Entonces, además de Egipto y Jordania, con los que Israel ya tiene un acuerdo de paz. Ahora tú dijiste muy bien que los palestinos quedaron como relegados. Piensa que hasta los 2000 y pico, 2006-2007, no había un día que no hubiese alguna crónica en el mundo sobre los palestinos. Era el tema más importante de la política internacional. En cambio, en los últimos años, cuando yo decía a mis editores en Portugal, en España, en Brasil, en Estados Unidos o en Francia, les decía, tengo un reportaje desde Ramallah o desde Gaza, me decían, ay, Enrique, todo el mundo ya está harto de este tema, porque no lleva nada. Y fue dramático. Entonces yo creo, si me preguntas a mí, ¿qué es lo que debe de ocurrir? Se lo dije al presidente palestino también, es que el mundo árabe y esta paz de los acuerdos de Abraham tiene que servir a ayudar a acercar a los israelíes y a los palestinos. O sea, los israelíes y los palestinos solos, con el empujón incluso de Biden, no van a poder. No lo pudieron en 25 años. Pero con la ayuda de países influyentes en el mundo árabe, a lo mejor tenemos que intentar esta estrategia. Y esa es la política que yo creo que debe de ser adoptada en los próximos años. Yo recuerdo, y por hacer un poco de autocrítica, que al principio de la administración de Trump nos burlábamos todos un poco de Jared Kushner, su nuero, ¿nuero o yerno? Nuero, ¿verdad? No, yerno. Su yerno, porque de repente tenía como muchísimas funciones diferentes, ¿no? Tenía reforma del sistema de justicia criminal, tenía la crisis de los opioides y de repente la paz en Oriente Medio, ¿no? Y era como, ¿pero cómo va a hacer este tío que no tiene experiencia en política, que tiene experiencia inmobiliaria esto? Y sin embargo, luego de repente tenemos los acuerdos de Abraham, que sabemos que Jared Kushner ha estado muy involucrado. Jared Kushner, recordemos, judío, está casado con Ivanka Trump. Pero me gustaría saber cuál es tu perspectiva de su figura dentro de estos acuerdos de Abraham y de lo que se logró en esos... Crítica. Sin Jared Kushner no hubiese habido acuerdos de Abraham, porque Trump era Trump y un líder populista, Pero Kushner es un tipo muy preparado, muy inteligente, y yo creo que quiso el destino y le puso allí al mando de esto realmente con un equipo muy bueno de gente a su alrededor, de hecho muchos judíos, es verdad, pero tipos muy vivos, con muy buenas relaciones en el mundo árabe,
Y yo creo que hubo aquí un cuarteto que hizo coincidir a Kushner con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero polémico de Arabia Saudí, que es un tipo Un poco joven, polémico. que sí, muy polémico, pero que en el caso de los acuerdos de Abraham funcionó muy bien, porque hay una nueva generación en Arabia Saudí y en Emiratos, muy importante. Piensa que 70% de la población tiene menos de 30 años. Es muy Y para bestia. ellos las guerras del siglo pasado son guerras históricas, son guerras como los romanos. O sea, ellos miran, tienen una visión distinta. Y eso fue muy positivo. O sea, Kushner y MBS, Mohammed bin Salman, se intercambiaban WhatsApps continuamente. Son de la misma generación, la treintañera esta. Luego añádele a ellos al hombre que yo creo que nadie conoce en España, o pocos conocen en España, pero que es el arquitecto de mucho de lo que aquí está ocurriendo de bien, que es Mohammed bin Zayed, el príncipe heredero de Emiratos, un tipo extraordinariamente inteligente, yo le conozco personalmente, con una visión estratégica y lúcida. Él inventó a Mohammed bin Salman en Arabia Saudí en un principio, y toda esta combinación, yo creo, y el hecho de que Netanyahu, repito, no santo de mi devoción, es un tipo muy preparado, en mi opinión, uno de los estadistas más inteligentes del mundo, aunque creo que ya, como dicen los políticos, y los pañales hay que cambiarlos con frecuencia por las mismas razones. O sea, ya le toca irse después de 15 años como primer ministro, 12 consecutivos, pero es un estadista extraordinario y él supo capitalizar toda esta nueva situación y su vínculo muy cercano a Kushner, más que a Trump, para llevar a los acuerdos de Abraham, que en mi opinión pueden cambiar la situación de Oriente Medio en la próxima década. Luego, ahora te pregunto sobre Naftali Bennett y Yair Lapid, pero ya que me estabas hablando de Netanyahu, después de los acuerdos de Abraham, que suponen un paso adelante tan importante, después también de ese reinicio del conflicto palestino-israelí con el bombardeo de Hamas y luego la respuesta por parte de Israel, ¿por qué, aún así, después de todos esos pasos, se desencadena unas elecciones en las que, bueno, las elecciones en realidad tienen lugar antes del bombardeo, pero ¿por qué se desencadena una situación en la que pierde las elecciones Netanyahu, o al menos se queda en un momento un poco muy equilibrada la balanza ideológica, y luego además hay una coalición de 8 partidos para poder echarle del poder? ¿Por qué sigue existiendo ese desencanto tan fuerte con Netanyahu? Tienes que añadir un elemento a la ecuación y es el enorme, brutal éxito de Netanyahu en la lucha contra el coronavirus, que realmente esta estrategia convierte a Israel en el país número 1 de en la vacunación. vacunación y el que estamos ya hace meses viviendo como vivíamos antes del corona. O sea, en Israel ya no hay máscaras en las escuelas, en la calle, ni en los lugares cerrados. Realmente volvimos a la total normalidad gracias al hecho de que 65% de la población fue vacunada y los que no fueron vacunados eran niños, hay muchos niños aquí y ahora están siendo vacunados ellos también. O sea que de alguna manera este país es líder en el mundo en ese tema y fue Netanyahu el estratega de todo esto. Sin embargo, Netanyahu está siendo también juzgado en el tribunal por 3 casos en los que se le acusa de corrupción, soborno y abuso de confianza. Y esto yo creo que tuvo mucho impacto en la opinión pública israelí. Netanyahu luchó contra el poder judicial, contra los jueces, de una forma demasiado activa, en opinión de muchos en Israel. Eso minaba y ponía en peligro el sistema democrático y sobre todo Netanyahu pretendía permanecer como primer ministro en funciones y llevar a Israel de elecciones en elecciones y lo hizo 4 veces en 2 años. O sea, es un récord mundial también. Un país que tiene un ingreso per cápita, Emilio, superior al de España, Italia, Francia y Japón, que era un país que era como Albania cuando yo llegué aquí en los años 70, un país muy pobre todo muy básico. Había un tipo de pan y un tipo de queso en el supermercado y los coches parecían los coches de La Habana con 400.000 kilómetros en la calle y ahora tú ves Israel, es una supereconomía, el país más fuerte entre Indonesia y Gibraltar,
a nivel militar, un centro, la Startup Nation, un centro de ciencia, de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, con un sistema político que es absurdo, que lleva a Israel a 4 elecciones en cada 6 meses, que no logra formar una coalición que permita gobernar, y Netanyahu lo deja. Y la opinión pública israelí percibe que Netanyahu, aunque es un gran líder y tiene grandes logros, y fíjate que tampoco hizo muchas guerras, es un tío con una retórica Sí. mucho más dura que los hechos. Él no llevó a Israel a muchas guerras y cuando lo hizo siempre fue porque no tenía otra solución. Sin embargo, él se equivocó en sus juicios, es acusado de corrupción y sobre todo en todo este tema de no cambiar, de llevar a Israel de elecciones en elecciones. Y así es como 8 partidos, 3 de derechas, 2 de centro, 2 de izquierda y un partido árabe, por la primera vez en la historia de Israel. Creo que en España no se habló lo suficiente de eso. Es algo histórico, es una integración del sector árabe israelí, casi 2 millones de personas, en la política israelí por la primera vez. Conste que aquí hablamos mucho de ello, ¿eh? De Okay. la participación del Partido Árabe en la coalición. Porque es muy importante ese punto. Sí, y además esa foto, ¿no? En la que salían Naftali Bennett, el actual primer ministro, Yair Lapid, el que será primer ministro dentro de 2 años, y el líder de Ra'am, no sé si lo pronuncio bien, el Partido Árabe. Bravo, qué bien. Pero Ojalá todos entendieran como tú. No, pero es que me parece un tema interesante. Ya sabes que Estados Unidos e Israel tienen unas relaciones muy cercanas, Claro, y siempre claro. es importante. Pero ahora, ya pasando al nuevo gobierno, tienes esas 2 figuras de las que hablábamos, ¿no? Naftali Bennett, ultranacionalista, y Yair Lapid, centrista secular. Háblame primero de Naftali Bennett, ahora que vamos a tenerle 2 años entre nosotros. ¿Quién es exactamente este tipo? A ver, Y la pregunta que se hace todo el mundo en España ¿es más a nivel retórico de derechas ultra que Netanyahu o no? depende en qué. Es curioso porque yo creo que Naftali Bennett es un tipo que está cambiando. ¿Tú te acuerdas históricamente que quien hizo la paz aquí, por ejemplo, con Egipto, fue quien entregó un territorio, el desierto del Sinaí, a Egipto, Cierto. que era 3 veces el territorio de Israel? Fue precisamente un hombre que era considerado de casi extrema derecha, Menachem Begin, el líder del Likud. Sé que muchas veces nosotros nos equivocamos en Europa al intentar analizar los personajes políticos, y yo creo lo mismo ocurrió con Ariel Sharon. Ariel Sharon se retiró de Gaza y yo te puedo decir, porque lo sé, que él pretendía hacer una gran retirada de Cisjordania cuando enfermó y se murió. No llegó a tiempo. Y él era un gran halcón, ¿ok? O sea, muchas veces ocurre que quien hace la paz es el de Gaulle, en este caso el de Gaulle de Israel, el duro, como hizo de Gaulle en Argelia, y no el de izquierdas. Hay excepciones, como fue Rabin con los palestinos y Rabin con los jordanos, pero en el caso de Bennett, llamarle ultranacionalista me parece un grave error. Yo le llamaría religioso nacional, porque Vale. Bennett no es un tipo de extrema derecha, es un tipo casado con una mujer totalmente laica, Galit, que yo conozco, que es una mujer lo más como es la mía y como es cualquier un laico en Israel. Sus hijos también son niños que no son los típicos colonos fanáticos. O sea, Claro, pero van él a colegios sí que normales. fue el líder de asentamientos, ¿no? Por ejemplo. Él fue líder de la Asociación de Colonos, del Consejo de Colonos, cuando empezó su carrera, pero él también fue jefe del gabinete de Netanyahu en el 2006. Y sin Cierto. embargo, hoy él evolucionó y está dispuesto a unirse con un tipo, Yair Lapid, con quien yo trabajé en el canal 12 de la televisión, que era un ex periodista, un tipo liberal, un tipo humanista, un bon vivant, un don Juan, del que soy muy amigo Tiene hace toda la años. pinta, la verdad. Yair Lapid, boxeador, somos muy amigos y esto tengo que decirlo. Normalmente yo no soy amigo de políticos, pero soy amigo de él antes de que fuese político y trabajábamos juntos en la televisión y es un tipo de mundo, un tipo abierto, él y su mujer, Lihi. Sin embargo, él entendió que esta unión con Bennett
le podría permitir crear este engranaje, si quieres, que es muy complicado, pero que puede poner fin a la era Netanyahu. Y yo creo que ambos se unieron para lograrlo. Hay un denominador común importante en todo lo que es interno, pero si me preguntas a mí, el hombre fuerte es Lapid y no Bennett, porque Lapid tiene más del doble de los diputados en los que está basado este gobierno, y porque Lapid es primer ministro alterno, o sea, Bennett no puede hacer nada sin Lapid, y él es el ministro de Asuntos Exteriores y el candidato a ser primer ministro. La pregunta que todos se hacen es, ¿este gobierno puede durar o no? Yo digo que con Netanyahu como jefe de la oposición puede durar mucho más tiempo de lo que nos imaginamos, porque Netanyahu es el pegamento de la coalición, y evitar que él vuelva es un buen motivo para unir intereses de todos los antiguos discípulos de Netanyahu que ahora no le tragan, y es Bennett y su ayudante Ayelet Shaked, y Gidon Sar, que era del Likud y no puede ver a Netanyahu, y que hoy en día tiene otro partido, y a Víctor Lieberman, que era el brazo derecho de Netanyahu, que hoy es su principal rival, y desde luego los de centro y de izquierda, que no están de acuerdo con Netanyahu. O sea, que hay en este momento una situación que puede llevar a sorpresas. Este gobierno puede durar más de lo que nos imaginamos. Ahí me salen dos preguntas. Una que no he sabido responder leyendo al respecto. El Knesset sabemos que está dividido 60-60. No, perdón, 60, a ver, es 60-59. 59, sí. ¿Verdad? O sea, 60 que se apoya a la nueva coalición y 59 que es ahora liderado en la oposición con Netanyahu. Uno que se abstuvo, sí. Exacto, que se abstuvo el de Ra'am, ¿no? El partido árabe. Sí. Sí, entonces, sí. en este caso, en el momento en el que haya una persona que actúe como tránsfuga, ¿puede acabar con esa coalición o no? No, porque el partido árabe, o el otro partido árabe, que es la lista árabe unificada, por ahora es una especie de colchón para el gobierno. O sea, de hecho, sus diputados, el día aquel de la votación, prometieron que si ellos ven que va a caer, que el gobierno no se va a poder formar, ellos darán su apoyo al gobierno. Ahora, podemos preguntar aquí algo serio. ¿Y si lo que divide al gobierno es un tema relacionado con los árabes o con los palestinos? Ahí el tema es más problemático. Por lo tanto, yo creo que este gobierno tiene menos margen de maniobra, por ejemplo, para atacar Gaza, como resultado de lo que está ocurriendo ahora, y que creo que tú me dirás, los medios de comunicación internacionales no están informando sobre ello. Y es que todos los días están cayendo en las granjas y los pueblos en la frontera de Gaza globos incendiarios que están provocando grandes incendios, porque aquí ya es verano y hace mucho calor, y están intentando apagar, pero están quemando poblados enteros con estos globos que son lanzados desde Gaza. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre si el gobierno, si Bennett y Lapid deciden reaccionar? ¿Cuál será la reacción de Ra'am? ¿Cuál será la reacción de la lista árabe unificada? O sea, allí tenemos una situación que hay como una conjunción de intereses entre Hamas y Netanyahu para intentar hacer caer el gobierno. De hecho, prefería a Netanyahu, que era el malo de la película, que tener a un tipo como Lapid dando la cara al mundo y una cara mucho más amable. ¿Cuántos son los del Partido Árabe Unificado? ¿Cuántos parlamentarios? Son 7. Ah, vale, que son bastantes, ok, es un colchón bastante importante. Me preguntan, Denis V83 me pregunta qué papel Aunque no juega... todos voten a favor, porque hay 3 que son muy radicales, hay 4 que yo creo que entre ellos Ahmed Tibi y el líder, Ayman Huda, que ellos son tipos muy pragmáticos y que entienden que si ellos provocan la caída de este gobierno, lo que va a pasar es que va a subir Netanyahu, y por lo tanto yo creo que ellos darán su voto, a no ser que se encuentren realmente arrinconados por la opinión pública que vaya en contra, alguna contra Gaza o algo por el estilo. Me pregunta Denis V83 qué papel juega Merav Micaeli en el nuevo gobierno de coalición y cuál es la perspectiva de que bajo su liderazgo el Partido Laborista pueda volver a sus años de gloria. ¿Es una pregunta lo que dices? Sí, o sea, ¿qué papel juega Merav Micaeli? Es una gran mujer, es una líder feminista,
Ella es una antigua periodista también, escritora extraordinariamente inteligente, preparada, y ella está teniendo un papel importante como, en primer lugar, esto es un gobierno con muchas mujeres, y eso es nuevo en Israel. Eh, mucho, y parte es Merav Mijaeli que lo está empujando. Yo creo que ella, conjuntamente con el líder del partido Meretz, que es el que está más a la izquierda en Israel, que a su vez es una paloma y a su vez es líder del movimiento gay, yo creo que ellos dan un carácter más progresista a este gobierno y eso a Lapid le encanta. Bennett lo respeta. Tienes que entender que Bennett no es el típico fanático que conocemos de las películas de los colonos. Bennett es hijo de judíos de California. Es un tipo que hablaba inglés en su casa. Es un hombre, de hecho, es el único político israelí que habla inglés igual que Netanyahu, que es como un americano, como sabes. O sea, es un tipo con una cultura bastante cosmopolita, aunque es un judío religioso. No sé si tú te fijas en las diferencias, pero su kippah en la cabeza es Ah, vale. muy pequeñita, a veces ni se ve. O sea, es un ortodoxo light, yo diría, en muchos aspectos, y un hombre que se casa con una mujer laica que viene de California, no es exactamente el típico religioso fanático con la Uzi y la barba larga. Que el otro día en el Knesset, cuando Naftali Bennett dio su discurso de investidura, se puede llamar así, vimos protestas por parte de algunos parlamentarios, entiendo que del ala más ortodoxa. ¿Son radicales en esa parte del espectro ideológico en el Knesset o no? Esos son, hay un partido que tiene, creo que, 5 diputados que para mí son extrema derecha. O sea, yo les llamo ultranacionalistas realmente. Son Smotrich, liderados por un tipo que se llama Smotrich, y uno que se llama Ben-Gvir, que hoy en día es un abogado, pero que yo le recuerdo tirado por los suelos, arrastrándose por los suelos en el juicio del asesino de Yitzhak Rabin, el magnicida Yigal Amir, en el año 95-96, y yo le recuerdo protestando, defendiendo al asesino de Rabin en esos años. Es algo que me causa náuseas cuando le veo dentro del Parlamento. Para mí, que un tipo que apoyase al asesino de Rabin hoy en día esté en el Parlamento es una de las cosas más vergonzosas que existe. Y fue Netanyahu el que lo provocó, no por ideología, sino por interés, porque él creía que de esta manera podía llegar a los 61 necesarios para formar gobierno, y por interés político hipotecó muchos valores, yo creo, y ahora pagó. Yo creo que lo que él está pagando está relacionado con eso también. Es que se está escuchando, está pasando un avión por encima de tu casa, ¿no? Sí, es aquí al lado de mi casa, perdona. No, 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 tranquilo, tranquilo, sí, es simplemente porque he escuchado. Luego, la última pregunta que tengo, ya te dejo porque nos estamos pasando de tiempo, no te quiero robar más. Pero me pregunta Manuel Devjor, ¿cuál ha sido el momento que más has disfrutado de tu corresponsalía en Israel? Ya hemos hablado del apartado, sobre todo con la relación del Papa, pero no sé si hay algún momento más que destacarías de tu corresponsalía. Espera, que se ha perdido. ¿Me escuchas? A ver, se ha perdido la llamada. Ahora, perdón, ya te he recuperado. Sí, perfectamente. El momento que más he disfrutado, ¿no? Sí, exacto. Wow. El momento que más he disfrutado, yo creo, mira, hubo un momento justo antes de mi carrera periodística que fue un momento extraordinario. Fue cuando yo era un estudiante en la universidad y en el año 77, y yo aún ni sabía hebreo bien, llevaba aquí poco tiempo y no tenía televisión, me moría de hambre, trabajaba en una heladería para pagar mis estudios, y un día dicen que el presidente de Egipto va a llegar a Israel y nadie se lo creía. Y yo no tenía tele en mi casa, entonces le pedí a una amiga que era muy rica, tenía tele ya, imagínate los conceptos, y me fui a su casa solo a ver en la tele la llegada del presidente Anwar el Sadat. Y me siento en el salón
enciendo la tele pequeñita, me acuerdo, blanco y negro, y de repente veo un avión egipcio que aterriza en el aeropuerto de Lod, Ben Gurión, y supe más tarde que en ese momento el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí pensaba que era una emboscada terrorista y que lo que iba a salir del avión era un grupo terrorista que intentaría matar a todo el gobierno de Israel en el terreno, en el aeropuerto. Entonces había soldados enmascarados entre los ministros con armas preparados para atacar el avión en caso de que fuese una emboscada. De tal era la incredulidad de lo que estaba pasando. En ese momento, te voy a contar algo que nunca fue publicado. Un asesor de Sadat se empezó a sentir muy mal, a sudar sudores fríos y tuvo un infarto en el avión. Y Sadat dio orden de que le llevasen al hospital, pero no se contase a nadie porque no quería empañar el evento. Se abre el avión, yo todo esto lo supe después cuando fui a Egipto, pero en ese momento no sabía nada. Veo a Sadat salir con esa cara iluminada que tenía y veo que empieza a saludar a los líderes israelíes uno a uno y digo, esto es ciencia ficción. Y me encuentro solo en un salón de la ciudad de Herzliya llorando a lágrimas. O sea, yo entendí que era un momento que cambiaría la historia. Tenía yo que tendría 20 años, 19 años, y entendí eso. De hecho, que sepas que ese señor que tuvo el infarto fue llevado al Hospital Adasa de Jerusalén en una ambulancia secreta y murió. Y esto nunca fue publicado para no estropear la alegría del tema. Sadat de allí se va a Jerusalén, habla en la Knesset y propone la paz a Israel. Y esto hay que entender, Egipto es un cuarto del mundo árabe. Es los Estados Unidos del mundo árabe. 1 de cada 4 árabes es egipcio, más de 100 millones de personas. Entonces, el que Israel haga la paz con el tío que acaba de matar miles de israelíes en la guerra de Yom Kippur, es en el 73, 4 años antes, es ciencia ficción. Para mí, yo entendí ese momento y de repente se escucha en la televisión una canción que se llama en hebreo Yetov, que quiere decir todo irá bien, que canta un cantante israelí muy famoso, medio español, que se llama David Brosa y que había crecido en Madrid y que se convirtió en el portavoz de la paz en Israel, el movimiento Paz Ahora. Ese cantante luego le conocí cuando yo ya era conocido y famoso en Antena 3 y nos hicimos grandes amigos y hice un documental sobre él. Pero ese momento en el que llega Sadat, yo creo que es el momento más emblemático de realmente y más alegre y vivo de mi vida, cuando entendí de mi vida profesional, desde luego, pero también a nivel personal fue un momento extraordinario y luego hubo otros momentos, los acuerdos de Oslo en el 93, la paz con Jordania en el 94, pero ese momento fue extraordinario, así como el momento más triste de mi carrera fue cuando le hice la última entrevista a Yitzhak Rabin y 24 horas después él fue asesinado por un radical. O sea, esos te diría que son los momentos más extremos de mi carrera. Pues Enrique, te agradezco muchísimo la conversación. Hablo por toda la gente que nos está viendo ahora mismo en el chat, que están comentando en directo. Estamos todos muy agradecidos porque ha sido una conversación fascinante. A nivel periodístico, para mí, yo, por ejemplo, me ha encantado, y a nivel histórico y todo lo que nos has contado. Así que te agradezco muchísimo que hayas compartido este momento con nosotros. Esperamos con ganas tu libro, que decías que saldrá a finales de año, ¿no? Sí, yo espero que salga en España también. Estoy negociando, lo vamos a ver. Pero yo creo que saldrá cuando el corona lo permita hacer un lanzamiento. Queremos lanzarlo bien en Brasil, en España, en Portugal, aquí en Israel. Yo creo que se va a lanzar y va a ser interesante porque voy a revelar muchas cosas, incluidas de mi carrera en Antena 3 y La Vanguardia, que nunca publiqué, que creo que le va a interesar a mucha gente. Por ejemplo, cómo contribuí a la caída del PP después de los atentados de marzo del 2004 en Atocha, casi sin querer. Y cómo lo provoqué, todo esto lo voy a contar por primera vez. Espera un momento. No, eso esperas al libro. Así como vas a esperar al libro el nombre de la persona que me dijo que
cómo un judío había sido el primero a entrevistar a un papa. ¡Oh! ¿Vas a Lo dar el vamos a nombre publicar en el todo esto libro? en el libro. Sí, 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 eso y mucho ¡Uh! más. Va a haber ahí, pues, yo creo que llegó el momento de ajustar cuentas y así que voy a tener que revelar muchas cosas. Madre mía, vale, pues lo esperamos con muchas ganas. Pero Mientras para ti tanto, solo buenas palabras, Emilio. vale. Gracias, me alegro. Pero lo Gustos, que, ¿verdad? Y hasta siempre y mucha suerte, ¿eh? A todos. Todos mientras los que nos tanto, ven, te mucha podemos suerte. leer, ¿dónde te podemos leer? Aparte, en el Miriam Institute, que ahora compartiré el enlace de tu entrevista, o sea, de tu columna, Yo creo también que has... podéis hacerme follow en Facebook. Allí publico todo lo que hago en distintos idiomas y podéis verme en SIC en Portugal, en la que tengo crónicas continuas varias veces por semana publico bastante en inglés en el Miriam Institute y en otros lugares, pero todo está en mi Facebook, Enrique Zimmerman, Enrique con H y Zimmerman con CY. Y compartido en el si chat. lo buscáis, lo tendréis. A veces también en Twitter y en Instagram, pero sobre todo en Facebook. Perfecto, pues de nuevo, Enrique, muchísimas gracias. Te despido ya, te libero. Seguimos hablando, seguimos en contacto y muchísima suerte Claro que sí. para Israel y para tu carrera, que no la necesitas porque ya, ya va sobrado. Así que nada, un saludo. Gracias, Emilio. Suerte, todo lo mejor. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta pronto a todos. Bueno, pues no tengo palabras. No tengo palabras. Ha sido espectacular. O sea, flipo mucho. No es que o sea, no sé, no sé, no sé. Hacía, o sea, mucho tiempo que no disfrutaba tanto con una conversación con alguien que ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad. Aunque, o sea, sí, what the fuck. Ay, anyway. No, yo no os cuento nada. Yo me piro. Yo me piro de aquí. Me piro de aquí, vamos, 100%. Así que os veo mañana. Os veo mañana en el stream de Nanísimo. Pero nada, estas entrevistas no serían posibles sin Neutral, sin el apoyo de Neutral y sin este proyecto. Así que si queréis apoyarnos, ya sabéis que lo podéis hacer a través de una suscripción al canal. Pero no sé, eso es todo lo que tengo que decir. Un abrazo fuerte a todos, gracias por pasaros por el stream. Enviadle un mensaje si podéis por Twitter para agradecerle. A ver si puedo encontrar la cuenta de un momento. Porque él, ya sabéis que no leen el chat en directo, entonces no tienen... Pero vamos, aquí tenéis su cuenta de Twitter. Enviadle un mensajito bonito y eso es todo, ¿vale? Así que nada, un abrazo, que vaya muy bien a todos. ¡Adiós! ¡Adiós! Goodbye. Goodbye.